Hola, en este video vamos a ver el concepto de tensores. El objetivo del video es, como siempre, interpretar de forma clara y sencilla y conceptual qué es un tensor, qué función cumple, cómo está compuesto, y mostrar algunos tipos de tensores. Como siempre, el video no va a ser un relato de lo que está impreso, sino que se recomienda paralelamente disponer del documento impreso o en una pantalla aparte para acompañar al video. Se va a presentar este tema desde lo particular hacia lo general, definiendo el concepto de tensor de una forma no rigurosa para luego encarar una definición formal. Esto lo hacemos así porque la definición formal puede resultar confusa en un principio y de esta manera queremos hacerlo más agradable, más ameno y que sea de alguna manera perfectamente claro para el lector que recién se inicia en este tema. Se asume que el lector posee conocimientos básicos de matemática y de física. Bien, en lo cotidiano se trabaja con cantidades de diferente tipo a las que denominamos magnitudes de forma general. Una cantidad que solo tiene valor la denominamos magnitud escalar o simplemente escalar. Si tiene magnitud, dirección y sentido, la denominamos magnitud vectorial o vector. Y en lo sucesivo nos referiremos a dirección, entendiendo que queremos significar dirección y sentido. Finalmente, antes de entrar en tema, todas las magnitudes vectoriales se representan en negrita itálica. Bien, como primer punto vamos a encarar a qué nos referimos con magnitud. En la literatura sobre el tema de tensores se encuentran a menudo observaciones relacionadas con la complejidad de comprender y expresar claramente qué es y cómo se opera con tensores. Y esto es algo que no se puede responder de forma sencilla porque en realidad un tensor representa varias cosas. A la vez lo podemos ver como una magnitud, lo podemos interpretar en algunos casos como un vector, lo podemos interpretar como un operador. Por eso hay que abarcar todos estos aspectos y tratar de definirlo de forma clara. Esto es bastante diferente de lo que ocurre en otras magnitudes como ser escalares o los vectores. Entonces, antes de comenzar con el tema, vamos a reflexionar sobre el concepto intuitivo de cada magnitud para ver por qué ciertas magnitudes pueden resultar confusas y así ordenar lo mejor posible las definiciones. Cuando nos referimos a una cantidad, vamos a utilizar de forma genérica la denominación de magnitud, o sea, una cantidad de una medida. Esta aclaración es porque en el caso de vectores a menudo se habla de magnitud en referencia a su módulo. Cuando preguntamos qué es una magnitud escalar pensamos en un número, por ejemplo la temperatura. Y si preguntamos cuál es la temperatura de un objeto, intuitivamente pensamos en su valor, es decir, una cantidad simplemente. Al mencionar un vector, en cambio, pensamos de forma casi inmediata en su representación geométrica, una flecha, que indica el tamaño de una magnitud con su extensión, que sería la medida del segmento, y una dirección indicada por la flecha. Las dos representaciones anteriores son totalmente diferentes. Una es una medida de algo, un valor o magnitud, y la otra es una representación geométrica, que en definitiva tiene poco que ver. Existen también algunas excepciones, por ejemplo, cuando viajamos en un vehículo y hablamos de la velocidad, nos estamos refiriendo en general a su valor, y no consideramos la dirección porque se sobreentiende que es la dirección en la que se desplaza el mismo, aunque sabemos de cualquier modo que la velocidad es un vector. Algo similar ocurre también con el peso, solo preguntamos su valor porque la dirección de la fuerza peso queda sobreentendida. Finalmente quedaría la pregunta sobre cómo se representa algebraicamente dicha magnitud, es decir, que preguntar qué es una magnitud cualquiera implica determinar primeramente dentro de qué contexto hacemos la pregunta. El contexto físico, que es geométrico, cómo se representa, y el algebraico, cómo está compuesta dicha magnitud o cómo se opera analíticamente. Y esto es lo que vamos a tratar de clarificar en las siguientes líneas. ¿Qué es un vector? Vamos a comenzar con una breve introducción a los diferentes aspectos mencionados que puede representar un vector, para luego encarar con el mismo criterio el estudio de tensores. Desde el punto de vista físico, un vector representa una magnitud que posee módulo, dirección y sentido. Desde el punto de vista geométrico se representa como un segmento orientado, o sea, una flecha. Y desde el punto de vista algebraico se representa mediante el
la suma vectorial de sus componentes. Existen también interpretaciones recíprocas que pueden o no ser correctas y conviene mencionarlas cuanto antes. Punto de vista físico, un vector representa una magnitud que posee módulo, dirección y sentido. La representación recíproca, una magnitud con módulo y dirección no siempre representa un vector. Acá hay que aclarar que para que se trate de un vector, este debe ser invariante en cualquier sistema de coordenadas, es decir, un vector es algo que no va a depender del sistema de coordenadas. Si yo paso un sistema de coordenadas cartesianas a otro esféricas o cilíndricas, o el sistema de que se trate, el vector debe ser siempre el mismo, si no, no es un vector. Del punto de vista geométrico, se representa como un segmento orientado, o sea, una flecha. Un segmento orientado flecha no siempre va a representar un vector, puede ser una indicación de cualquier tipo en un texto. Del punto de vista algebraico, se representa mediante sus componentes, pero un grupo de componentes no necesariamente es un vector, sino que puede ser simplemente una suma algebraica de valores. Y vamos a ver ahora en detalle, más en detalle, la invariancia de las magnitudes. Un segmento orientado flecha no siempre representa un vector. Para que se trate de un vector, este debe ser invariante en cualquier sistema de coordenadas, como dijimos anteriormente. Del mismo modo, por ejemplo, que la temperatura de un objeto debe ser la misma, medida en grados Celsius o en grados Kelvin. Lo que va a cambiar es la escala, pero el valor en sí, la temperatura, es siempre la misma. Asimismo, un vector se puede representar por sus componentes, por ejemplo, x y z en un sistema de coordenadas cartesianas tridimensional. Pero tres valores cualquiera no necesariamente representan un vector. Para que tres magnitudes como x y z representen un vector, estas deben transformarse según una ecuación lineal frente a una transformación de coordenadas cartesianas, por ejemplo, ortogonales. Por ejemplo, si pasamos de un sistema de coordenadas x y z a otro sistema x' y z', deben cumplirse las ecuaciones lineales indicadas. Por ejemplo, x' va a ser la sumatoria de tres constantes A1, A2 y A3 multiplicadas respectivamente por x, y z. Y' va a ser otras tres constantes B1, B2 y B3 multiplicadas por x, y z y así sucesivamente. Para comprender más a fondo este tema, se recomienda ver el documento y o el video de transformación de coordenadas y tensor cartesiano. Para el caso de coordenadas generalizadas en notación indicial, o sea con índices, las componentes de un vector deben transformar según la ecuación indicada. La derivada de x' sub i es la derivada de x' respecto de x sub j multiplicada por el diferencial de x sub j. Esto se puede ver en el documento Sistemas de coordenadas generalizadas curvilíneas. Hay que tener en cuenta que las ecuaciones anteriores x, y z representan las componentes vectoriales de un vector, es decir, son la medida sobre los ejes x, y z, y equivalen al producto del módulo del vector base por el factor de escala. Como siempre, en lo sucesivo del documento vamos a denominar componente del vector a los objetos constituidos por una componente escalar y una componente base, o sea, un producto. O sea que la componente vectorial A por el versor I, por ejemplo, se compone de componente escalar A y componente base I. Y finalmente, al hablar de magnitudes, existe otro punto de vista que tal vez se adecua más para responder la pregunta que es un tensor dependiendo del problema, y es el punto de vista operativo funcional, que vamos a ver a continuación. ¿Qué es una magnitud desde el punto de vista operativo? Bueno, por ejemplo, podemos también interpretar un vector como una función que opera una transformación sobre otra magnitud. Si tomamos, por ejemplo, la segunda ley de Newton, la fuerza, que es un vector, es igual masa por aceleración, que es otro vector. Nuevamente, los vectores son los que están en negrita itálica. Como primera interpretación podemos decir que la magnitud vectorial A se ve afectada por un operador M, en este caso un escalar, que cambia solo el módulo de A. O sea, yo tengo el vector A que multiplicado por el escalar M me da un nuevo vector que es como el vector A pero de otro módulo, de otra magnitud.
dando como resultado el vector f, que por el momento no estamos considerando las distintas unidades porque no viene al caso. La interpretación 2, que sería similar pero exactamente al revés, podríamos decir que la misma ecuación puede interpretarse como que existe una función a, que sería un vector en este caso, que transforma a una magnitud escalar como m, transformándola en un vector. O sea, esto es algo más interesante tal vez, de que yo tengo un escalar que, aplicándole una función como es a, me devuelve como resultado un vector. O sea, no solo le estamos cambiando la magnitud, sino que le estamos agregando una dirección y un sentido. Es decir, que a sería un operador, una función, que transforma una magnitud escalar, en este caso cambiando su valor y dándole además una dirección y sentido. Lo mismo podríamos pensar para f, esto lo vamos a tratar un poquitito más adelante. ¿Qué es un tensor entonces? Del mismo modo que existen diferentes maneras de interpretar que es una magnitud cualquiera, existen diferentes maneras de interpretar que es un tensor. Además, dado que existen diferentes tipos de tensores, probablemente conviene comenzar por la última interpretación, es decir, el punto de vista operativo. Del punto de vista operativo, un tensor es un operador o una función, similar a la interpretación 2 anterior, que nos permite transformar una magnitud de diferentes formas. Por ejemplo, aplicado a un escalar, puede cambiar su valor y darle además una dirección y sentido. Si se aplica sobre un vector, puede cambiar su valor y también su dirección. Fíjense, lo recién expresado es muy importante porque yo a un vector, multiplicándolo por un escalar, le puedo cambiar su magnitud, pero no su dirección y sentido. Si yo quiero, además de cambiar la magnitud, cambiar dirección y sentido, necesito utilizar un nuevo operador más poderoso que se denomina tensor. Lo que expresamos recién nos dice que un tensor puede comportarse tanto como un escalar, o sea, cambiando simplemente una magnitud, como un vector, cambiando una magnitud y agregando además una propiedad como la dirección, o como una función más compleja que realiza transformaciones de magnitud y de dirección. Esto permite pensar a un tensor como una generalización de magnitudes que varía según, diríamos, sus grados de libertad. Si representamos las magnitudes en un gráfico, a un escalar le corresponde solo un punto, grado de libertad 0. A un vector le corresponde un punto de inicio y uno de fin, grado de libertad 1, se mueve sobre una recta. A un tensor le corresponden 2 o más grados de libertad. Antes de continuar, vamos a aclarar que dichos grados de libertad están directamente relacionados con la cantidad de subíndices con que se representa una variable. Si cambiamos la nomenclatura y definimos a x y z en notación indicial, por ejemplo, x es igual a x sub 1, y igual a x sub 2, z igual a x sub 3, un punto quedaría expresado por una variable con 0 subíndices, un vector con una variable con un subíndice y así sucesivamente. A la cantidad de subíndices se la denomina rango. De este modo, un escalar es un tensor de rango 0, un vector es un tensor de rango 1 y así sucesivamente. Y antes de continuar vamos a mostrar algunos ejemplos de tensores que realizan estas transformaciones. Primeramente vamos a ver el tensor de inercia, que realiza la transformación del vector velocidad angular al vector momento cinético, como indica la ecuación de la izquierda. La velocidad angular es el vector omega, y el momento cinético se representa con L. Como un recordatorio, el momento cinético es masa por velocidad por la distancia al eje de giro, en una forma sencilla. En este caso se representan en la figura dos masas unidas por una barra rígida, cuya distancia de la masa al origen es r, y la particularidad de este ejemplo es que las dos masas no están girando en el mismo plano, sino que una está desplazada hacia arriba y la otra hacia abajo. Obsérvese la posición del vector velocidad angular omega. Entonces,
el momento cinético va a ser L, va a estar desplazado como indica la línea roja, o sea, omega es el vector azul y L es el vector está en rojo. Las masas giran alrededor del eje que sigue la dirección de omega y el momento cinético obviamente no coincide con omega porque las masas están desplazadas. Entonces acá se puede ver que ese tensor, denominado tensor de inercia, simbolizado con la letra I, va a estar cambiando la magnitud de omega a la magnitud de L, pero también va a estar cambiando la dirección. Esto después vamos a ver el desarrollo analítico completo. Otro tipo de tensor es el tensor cartesiano, ya mencionado en el documento Transformación de coordenadas. Realiza la transformación de un vector en un sistema de coordenadas al mismo vector en otro sistema de coordenadas del mismo tipo. Como se ve, el tensor es el que nos va a cambiar las componentes del vector de un sistema a otro. Otro tipo de tensor es el tensor de tensión, que precisamente de ahí deriva su nombre, es el primer tipo de tensor estudiado, y la tensión se define como el cociente entre la fuerza y la superficie considerada. O sea, es como si fuera una expresión de la presión que aparece en un punto, pero cuando hablamos de presión en general nos referimos a una fuerza que es normal a una superficie. En el caso que la fuerza no es normal, como se indica en la figura de la derecha, tenemos que la transformación del vector normal a la superficie al vector fuerza se realiza mediante un tensor. Finalmente presentamos otro tensor, que es el tensor dieléctrico, que realiza la transformación del vector campo eléctrico al vector densidad de flujo eléctrico. En el caso de un medio isótropo, epsilon es una constante, es la constante dieléctrica. Cuando tenemos un medio anisótropo, o sea, como indica la figura, cambiamos de una constante dieléctrica K1 a una constante dieléctrica K2, el vector campo eléctrico cambia y transforma no solo su magnitud, sino su dirección. Entonces, en este caso, epsilon es un tensor que realiza esa transformación. Bien, del punto de vista algebraico, un tensor se puede representar mediante una combinación lineal de componentes ordenados. Por ejemplo, en el caso de un vector que es un tensor de rango 1, la combinación es B es igual a X por Y más Y por J más Z por K. Su representación indicial generalizada es que el vector B es la sumatoria de X sub Y por E sub Y. A menudo es conveniente la representación matricial para simplificar las operaciones. Sin embargo, hay que tener presente que en general no se indican los vectores base, puede generar confusiones al trabajar con tensores. Sin embargo, hay que tener presente que en general al utilizar notación matricial no se indican los vectores base y solamente se trabajan con las componentes escalares. Los vectores base quedan sobreentendidos por la posición de estos escalares y esto puede resultar confuso al trabajar con tensores. En general se asume que los arreglos utilizan vectores base unitarios. Un vector en representación matricial puede ser una fila x1, x2, x3 o bien una columna x1, x2, x3. Si los vectores base no fueran unitarios, la representación correcta sería, por ejemplo, y1 por x1, y2 por x2 y 3 por x3. Y en esta representación solamente hemos considerado espacios de 3 dimensiones, pero en un espacio multidimensional con más dimensiones el criterio es siempre el mismo. Una observación que es muy importante es que un vector se puede representar mediante una matriz, pero una matriz no necesariamente es un vector. Insistimos que para que un conjunto de componentes correspondan a un vector, este debe transformarse según lo expresado en el punto 3 y 4, o sea, el vector debe transformar del mismo modo que sus componentes. O sea, el vector debe ser invariante y las componentes transforman según una ecuación lineal como expresamos anteriormente. O dicho de otra forma, cada nueva componente es una combinación lineal de las anteriores, como expresa la ecuación a la izquierda. Por otra parte, la misma transformación es válida para los vectores base, y esto es lo que se va a ver a continuación. Vamos a ver ahora cómo se constituye un tensor.
Se puede formar un tensor de rango 2 mediante el producto directo, denominado también producto diádico, es decir, componente a componente, no producto escalar ni producto vectorial de dos vectores. Es decir, que dados dos vectores en tres dimensiones, como el A y el B, el A representado por A1, E1, A2, E2, A3, E3, y el B, B1, E1, B2, E2, B3, E3, el producto directo o producto diádico AB equivale a el producto término a término, tal cual como si fuera una multiplicación entre dos trinomios, entre paréntesis, A1 E1 por B1 E1, A1 E1 por B2 E2, A1 E1 por B3 E3, A2 E2 por B1 E1 y así sucesivamente. Toda esa ecuación representa un producto diádico. El producto término a término, como si se tratara de dos trinomios cualquiera, que reordenado obviamente se puede escribir como se indica a continuación. El producto directo, diádico, tensorial o producto de Kronecker son el mismo nombre para este tipo de producto. Estos tensores como operadores se denominan díadas, operadores diádicos o afinores, porque producen vectores afines. Puede llamar la atención el producto de vectores base como E1, E2, pero tener en cuenta que este producto no es ni escalar ni vectorial, o sea que ese producto no necesariamente da 0, o si fuera E1 por E1 va a dar 1. Son dos vectores base diferentes, E1 y E2. Entonces no es un producto escalar ni es un producto vectorial. Y el sentido físico puede no ser muy claro en un principio para el lector que está acostumbrado a trabajar con vectores. Por eso vamos a hacer hincapié en este tema y lo vamos a ver un poco más en detalle a continuación. En la figura que sigue se puede ver cómo contribuye cada componente a la formación de un nuevo vector, para que se pueda interpretar con mayor sencillez. El producto E1, E2 son superficies que están representadas por caras en la figura. Por ejemplo, el producto E2, E3 nos da la cara 1, el producto E1, E3 nos da la cara 2, el producto E1, E2 nos da la cara 3 y así sucesivamente. Para simplificar el gráfico vamos a suponer que A1, E1 es igual a B2 por E2. De este modo queda más armado. Esta área formada por las componentes de un vector nos da información acerca de la magnitud del vector y su dirección, siendo máxima cuando el vector forma el mismo ángulo con el eje x1 y con el eje x2, o sea pi sobre 4. Esto se indica en la figura siguiente, con los vectores A y B. Las componentes mostradas corresponden respectivamente a los productos A sub x, que es A1 por E1, A sub i, que es A2 por E2, B sub x, que es B1 por E1, y B sub i, que es B1 por E2. Por lo tanto, los productos A1, E1, B1, E1 corresponden al producto de dos segmentos alineados sobre el eje X, mostrado fuera de escala en color magenta, como es el segmento AXBX. Lo mismo vale para el segmento AIBI, no indicado en la figura, y los productos cruzados AXBI, AIBX corresponden a áreas rectangulares indicadas en transparencia. Según lo visto hasta aquí, o inclusive en los documentos de transformación de coordenadas o de vectores, para cambiar la magnitud y o dirección de un vector se necesita una combinación lineal de todas las componentes, lo que se representa adecuadamente mediante una matriz de transformación. Pero hacemos hincapié en el hecho de que la matriz no es el tensor es una combinación lineal de componentes que se puede representar mediante una matriz. En este caso es más cómodo y es la descripción de T, es una matriz de valores que permite operar dicha transformación. Cada componente del tensor contribuye a la transformación mediante una contribución, valga la redundancia, cruzada de las componentes de cada vector que forman la díada. Ver la figura que está a la izquierda, indicada en colores. Finalmente, ahora que se ha demostrado cómo se constituye un tensor, falta aclarar que cualquier agrupación de valores no es un tensor. Para que se trate de un tensor y no, por ejemplo, una matriz de valores, este debe ser invariante.
es exactamente la misma condición que le pedimos a un vector, lo que exige que se transforme como se muestra a continuación. Dado un tensor formado por los vectores u y v, se escribe el producto diádico, producto tensorial, como t igual u, este simbolito que es una multiplicación encerrada en un círculo, donde los vectores u y v pueden expresarse mediante sus componentes en tres dimensiones, como u es la sumatoria para i de 1 a 3 de u sub i, o simplemente u sub i es sub i, y b es igual a bi es sub i en un sistema de coordenadas ortogonales definido por los vectores base de sub i. Entonces, el tensor T puede expresarse como la sumatoria de i igual 1, j igual 1, de u sub i por b sub j, o simplemente la matriz indicada a la derecha. Sabemos que frente a una transformación de coordenadas, los vectores, las componentes de u y b, deben transformarse según la ley mencionada anteriormente. Simplemente u' sub i es a i j u sub i, b' sub k es b k l b sub l. Al pasar al nuevo sistema de coordenadas definido por los vectores base e sub i, debe cumplirse que este producto u' por b' nos da este tensor, pero cada componente transforma según las ecuaciones 1 y 2, lo que implica, por ejemplo, que t'1, 1, que es igual a u'1, b'1, es igual a A11 por U1 más A12 por U2 más A13 por U3 por B11, B1, B12, B2, B13, B3. Y efectuando el producto, tenemos acá todo el desarrollo de la componente T'11 del tensor, que escrito en notación indicial queda como T' sub ij es igual a ik por B sub jl tkl. Bueno, el resto del documento trata de los ejemplos, que no los vamos a mencionar en el video, simplemente los vamos a repasar, donde están hechos los gráficos y el desarrollo de las ecuaciones para definir cada uno de los tensores. Primero, el tensor de inercia en un sistema simétrico y equilibrado, donde en este caso el vector momento cinético va a coincidir con el vector de velocidad angular. Sistema simétrico y desequilibrado, o sea, cuando el plano de giro no coincide con el plano que une ambas masas. Tensor cartesiano, esto ya se ha visto en el documento de transformación de coordenadas. A continuación, un ejemplo de tensor cartesiano con valores reales. El gráfico está hecho aproximadamente en escala. Es recomendable hacer, aunque sea una vez en la vida, este tipo de gráfico en escala para ver cómo varían los vectores base. Finalmente, tensor cartesiano como rotación de un vector, que nos lleva al mismo tipo de ecuaciones. Tensor de tensión, y acá vamos a mencionar algunas operaciones especiales con tensores. Delta de Kronecker como operador de sustitución. La delta de Kronecker en sí es un tensor porque se define como una magnitud que es invariante y corresponde a la matriz unidad. Por ese motivo se comporta siempre como un tensor. Es un invariante, siempre vale 1. También la delta de Kronecker funciona como operador de sustitución. Haciendo el desarrollo que está indicado acá, se ve que B sub i por delta ij nos devuelve B sub j. A continuación se hace la demostración del producto interno de un tensor por un vector, otro desarrollo interesante utilizado muy a menudo. Producto matricial de un tensor por un vector. Este producto obviamente no es conmutativo y según cómo se hace, según el orden en que se hace, se puede dar como resultado un vector, o sea, puede ser un producto tensorial o puede dar como resultado un escalar, según el orden del tensor y el vector.
A continuación tenemos la representación gráfica de un tensor de segundo orden en coordenadas cartesianas. Esto es similar a lo que se vio anteriormente. Está hecho desarrollado, magnitud por magnitud. Finalmente acá se puede ver que en el producto diádico de los vectores base, la diagonal principal está marcada en rojo, corresponde a este vector marcado acá, y las otras componentes están marcadas en verde, están ubicadas sobre las caras. Además existen operaciones entre tensores definidas como el doble producto escalar aplicada a tensores. Y finalmente llegamos a las conclusiones a modo de revisión. Un tensor opera como una transformación sobre un vector o sobre un escalar. El tensor T transforma el vector X en el vector Y, donde Y es igual a T por X. El producto interno de un tensor V por un vector X nos da la proyección del primer vector componente de la diádica en la dirección del vector X. O sea, Y es igual a T escalar X. Y se hace la demostración correspondiente. Finalmente vamos a repasar propiedades de los tensores. Todos los escalares no son tensores, aunque todos los tensores de rango 0 sí son escalares. Todos los vectores no son tensores, aunque todos los tensores de rango 1 son vectores. Todas las díadas son tensores, aunque no todos los tensores de rango 2 se pueden expresar como díadas. Los tensores se pueden multiplicar por otros tensores para formar nuevos tensores. El producto de un tensor por un escalar es conmutativo. La premultiplicación de un tensor dado por otro produce un resultado diferente que la postmultiplicación. Lo mismo que ocurre con el producto entre matrices, no son conmutativas. Es decir, que en general el producto de tensores no es conmutativo. El rango de un nuevo tensor formado por el producto de otros dos tensores es la suma de sus rangos individuales. El producto interno de un tensor y un vector o de dos tensores no es conmutativo. El rango de un nuevo tensor formado por el producto interno de otros dos es la suma de sus rangos individuales menos 2. Un tensor de rango n en un espacio tridimensional tiene 3 por n componentes. El concepto de covariancia y contravariancia. Obviamente está relacionado al concepto de covariancia y contravariancia de vectores. El sistema de coordenadas generalizadas curvilíneas se vio que una base puede expresarse del siguiente modo. X va a ser una función de las nuevas coordenadas Q1, Q2, Q3 y es una función de Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente. El vector R se va a representar como X, Q1, Q2, Q3 versor Y Q1, Q2, Q3 versor J y así sucesivamente. Y los vectores base se expresan como las derivadas de R respecto de Q1, R respecto de Q2 y B3, R respecto de Q3. La base representada por B1, B2 y B3 es la base de referencia. Ver el documento de coordenadas generalizadas curvilíneas, esta es la base de partida en este punto y es nuestra base contravariante porque es la base de origen donde está representado el vector R. Las derivadas se toman de las coordenadas originales X y Z respecto de las nuevas coordenadas Q1, Q2, Q3. Una vez hallada la base se puede expresar R como una constante A1 por B1, A2 por B2, A'3 por B3. Para el caso de tensores, un tensor contravariante se expresa el índice fijo arriba, T' super I, es igual a la derivada de X' sub I con respecto a la derivada de X sub J por el tensor super J. Frente a un aumento de la componente T super J hay un aumento de la diferencial X sub J y una correspondiente disminución de X' sub I. Por ese motivo, T' super I es contravariante. En el caso del tensor covariante, se utilizan los subíndices exactamente al revés. T' sub I es la derivada, obsérvese que la derivada acá aparece invertida, de X sub J respecto de X' sub I por T sub J. Frente a un aumento de la componente T sub J hay un aumento
de la diferencial x sub j y una correspondiente disminución de x' sub i. Por ese motivo, t' sub i es covariante. Bueno, finalmente la bibliografía empleada para el desarrollo de este video es Introducción a Principios de Mecánica de Walter Hauser, Vectores y Tensores con sus aplicaciones de Luis Santaló, Mecánica Teórica de Ricardo Hertig, Teoría de Relatividad General de Bert Jansen y la teoría Fundamentos de la Teoría de Física Moderna de Peter Nolan. Gracias por todo.